Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Ustedes saben que existen métodos de enseñanza, ¿verdad? Y el mensaje que voy a predicarles ahora también debería tener un método de enseñanza. Hay métodos diferentes, pero hay uno que es el más ideal, hay uno que es el que funciona, hay uno que es el dinámico y que refuerza las verdades en la mente, en el corazón. Y es que no solamente tenemos que ser capaces de escuchar, cuanto más sentidos participan, eso es mejor, ¿sí o no? No solamente es escuchar, porque lo que entra por el oído, por uno, puede salir por el otro lado, ¿verdad? Y uno se olvida, ¿no? Entonces, afuera, oye, ¿qué te da el mensaje? ¡Uy, poderoso! ¿Y de qué se trató? No sé, pero poderoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque solamente escuchó, nada más, ¿no? Lo otro es cuando usamos el otro sentido, que es la vista. Entonces, por esa razón, yo me esfuerzo para hacer un PowerPoint, porque de esa manera usamos dos sentidos, ¿no? Que es el oído, ¿no? Y la vista, ¿no? De esa manera, entonces, hay un reforzamiento de la verdad, del principio que queremos enseñarle. Pero hay otro sentido más que podríamos usar, y eso va a depender de ustedes, porque yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer más. El otro es que usted pueda escribir algunos principios. El tacto es otro sentido que cuando tú lo usas, hay una reforzamiento. Entonces, pero eso va a depender de ti. Yo te aconsejo, compra un buen cuaderno, pero un cuaderno que no se te desarme, un buen cuaderno, y escribe las cosas más fundamentales. Ahora hay gente que dice, pastor, yo soy inteligente, yo no me olvido las cosas. Pero cierto es que hasta al más inteligente se le puede escapar una verdad. Y más aún cuando yo creo que Dios habla. Y cuando Dios habla, a veces uno dice, pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Y uno se olvida. Pero si uno abre el cuaderno y uno escribió justo lo más importante, eso que Dios le dijo al corazón, no lo va a olvidar. Lo lee y dice, Señor, ahora recuerdo lo que tú me dijiste. Entonces, el tacto. Pero el otro sentido que tenemos que usar es el gusto, ¿no? Y el gusto o la lengua es cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos algo a la persona que está a nuestro lado. Eso es un reforzamiento también. Entonces, cuanto más sentidos usemos, más efectiva va a ser la enseñanza o más fuerte se va a grabar en tu mente y en tu corazón. Entonces, no te lo digo porque te quiero obligar a escribir. De hecho, hay gente que yo lo conozco 20 años y nunca escribieron nada. Entonces, yo no te voy a obligar a hacerlo. También hay gente que cuando le digo, dile al que está a tu lado, nunca le dice nada al que está a su lado, ¿no? Pero por eso digo, eso no está en mí. De las 4 formas en que podemos reforzar una verdad, yo puedo hacer dos. Que es hablar de manera clara y sencilla, y usar algunas visuales, inclusive hasta los movimientos y algunas historias que puedo contar para reforzar una verdad. Pero hay otras 2 que están en tus manos, y es escribir y decirle algo al que está a tu lado. Por favor, dile al que está a tu lado, espero que hayas comprendido al pastor. El primer tema de este mes va a ser Moisés entrena a Josué. Moisés entrena a Josué. ¿Por qué razón Moisés tiene que entrenar a Josué? Porque Moisés no es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Moisés no es eterno. Además, Dios le dijo, Moisés, ya tienes 120 años. O sea, tienes que pensar que hay otro que puede ocupar tu lugar. Por lo tanto, necesitas, cuando Dios le habla, todavía no tenía los 120 años. Por eso me gusta eso de preparar, de entrenar.
Porque no significa ya, toma tu responsabilidad y yo me olvido. No. Ese no es lo correcto. Sino yo lo acompaño, yo camino con él está aprendiendo de mí, él está siendo entrenado para que llegue el día en que a él le tocará hacer las cosas solos. Cuando nosotros criamos hijos, nosotros deberíamos criarlos no solo para ser inteligentes, no solo para acabar una carrera, una profesión. Deberíamos entrenarlos también para que sean buenos esposos y buenos padres. Y yo creo que le damos entrenamiento intelectual, pero no le damos entrenamiento almático. Y ahí nos olvidamos de una responsabilidad muy importante, porque como padres, yo no quiero entregarle a la mujer que se va a casar con mi hijo, no le quiero entregar un hombre inteligente. De hecho, que Hitler fue inteligente, Napoleón fue inteligente. Yo no quiero entregarle un hombre inteligente, yo quiero entregarle un hombre sabio. Amén. De hecho, que igual pienso que los padres de las chicas que un día se van a casar con mis hijos, igual también puedan entregarle a mis hijos una hija sabia. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos que forjarlos no solo para la intelectualidad, no solo para el desarrollo intelectual, sino tenemos que forjarlo para la vida, para el matrimonio, para la familia, porque tarde o temprano se casarán, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay padres que cuando le hablan a sus hijas, sobre todo cuando un padre tiene hija, no es mi experiencia, yo tengo 2 varones, y yo no sé si tuviera una hija si la daría en casamiento, pero hay padres que dicen, mi hija, si algún día tú te enamoras de alguien, y ojalá que eso pase cuando tengas 40, mi amor, espero que sea un hombre igual o mejor que tu padre. Porque de alguna manera nosotros forjamos, los entrenamos, los preparamos. Entonces cuando mis hijos me ven a mí tratando a su madre, me dice, pero papá, ¿por qué tú eres así con mamá? ¿Por qué eres tan y haces esto? Y le digo, porque así es ser esposo, así es. Solo que tú piensas por las cosas que ves en internet, por las historias que escuchas, que es diferente. Así se trata a una mujer. Y cuando tú tengas tu esposa, tú tendrás que tratarla de esta manera. Entonces estoy entrenándolo, ¿sí o no? Estoy entrenando. De hecho, que si hay esposas que son mandonas, que son jefonas, ¿no? Que son de esas que le cachetea al marido, ¿no? Y tú tienes un hijo varón, ay, ten cuidado, porque ese hijo va a buscar una mujer que lo cachetee en la vida. ¿Dónde hay una? Dice. Y por ahí encuentra a una muchacha que lo trata rudo. Ven para acá, siéntate acá. Le dice su amiga. Él dice, estoy enamorado, dice él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ama a su mamá. Y eventualmente buscamos siempre una pareja en la vida que se parezca a la mamá o al papá. Ahora, yo no sé si tú vas a soportar una nuera como tú o un yerno como tú. De ahí es que el entrenamiento empieza con nosotros, ¿sí o no? Nosotros tenemos que ser mejores y dar el mejor entrenamiento a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, aquí entramos en una historia de Moisés y Josué. Dios nos ha dado la fuerza y sabiduría para alcanzar los sueños que Él puso en nuestros corazones, ¿no? Proyectos personales, de familia, de negocios y también como iglesia. Si deseamos que esos sueños sean alcanzados, sigan desarrollándose, requerimos de nuevos líderes, nuevos discípulos, aún más jóvenes que puedan sostener lo alcanzado por varias décadas más, ¿no? Es el pensamiento que Dios puso en Moisés para levantar a un Josué. Sin embargo, la Biblia nos muestra varios ejemplos para considerar las características de esa nueva generación que tomarán la posta cuando llegue el día. Josué no era cualquier joven, era un joven especial a quien entrenó el gran líder Moisés. Quiero ponerle otro ejemplo antes para que se den cuenta de la importancia. Hace varias décadas, Estados Unidos
fue un país que se proclamaba cristiano. Hoy no lo es. Pero por muchas décadas, inclusive dentro de las leyes del país, incluía que para que alguien aspirara a ser juez, escucha esto, tendría que, uno de los requisitos era que sea un cristiano activo en una iglesia evangélica. Imagínense. Pero eso desapareció. ¿Por qué razón? Porque hace 40 años surgió una mujer que comenzó a promover el ateísmo, comenzó a promover el rechazo a Dios y propuso una ley que finalmente se aprobó de quitar la Biblia de las escuelas, porque acostumbraban a hacer hasta devocionales en las escuelas, y habían cientos de monumentos donde estaba la Biblia abierta en muchos edificios del gobierno. Así que cuando se tomó la decisión, se aprobó la ley de quitar la Biblia de todas las instituciones del gobierno, escuelas y oficinas públicas, no solamente se quitó la lectura bíblica, que era una propuesta para poder afirmar la fe, sino que se quitaron todos esos monumentos que estaban en todos los edificios de todas las oficinas del gobierno. Y donde no hay Biblia, entonces hay criterio personal. Donde no hay verdad absoluta, hay verdad relativa. Y así es como la nueva generación que se levantó sin conocer las Sagradas Escrituras. Esa generación hoy está en base 4 y son los que gobiernan en los Estados Unidos. Gente que nunca escuchó acerca de Dios, que no escuchó o que no leyó la Biblia, y ese desconocimiento lo llevó a tener criterios personales al punto que cada uno construye sus valores como quiere. Y lo que hoy refleja Estados Unidos, que tiene el mayor índice de divorcio, de separaciones, de identidad sexual, porque nosotros entendemos que hay dos, hombre y mujer, ellos tienen 114. Y eso hemos hablado en otra oportunidad y podríamos hablar también en el futuro. Pero lo cierto es que todo se deformó en valores, en conceptos de familia. Y es increíble cómo es que esta nueva generación destruyó los Estados Unidos. Y la crisis que vivió financiera los Estados Unidos, de la cual se está levantando lentamente, pero pudiendo haber sido una gran potencia, hoy es un país que lamentablemente puede tener riqueza, pero no hay valores espirituales, no hay valores morales, no hay valores de familia. Y esto está pasando no solo en los Estados Unidos, en el mundo entero. Y también en el Perú. Por lo tanto, es importante que nosotros forjemos una nueva generación, pero no le demos solo universidad, no le demos solo dinero, no le demos solo cosas materiales. Démosle valores y entrenémosle en el carácter para que puedan ser personas honorables en la vida, que tengan un código de honor. Y eso es muy importante. Aquí vemos a un Moisés que tiene que escoger a un discípulo, que tiene que escoger a alguien que en el futuro será su sucesor. Y quiero que note, por favor, las características de ese joven. Moisés eligió a un discípulo con virtud. Era uno sobresaliente, nótalo por favor. Dice la Biblia en Éxodo 33:11 que era un joven, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero, ¿qué dice la Biblia? El joven, ¿qué dice la Biblia? El joven Josué, hijo de Nun, pregunta, ¿Josué era viejo o joven? Joven. Nunca se apartaba, dice, en medio del tabernáculo. Su servidor no se apartaba en medio del tabernáculo. De hecho, que si algún día yo quisiera, bueno, todavía no me siento tan viejo, ¿no? Aunque mis hijos me dicen viejo, me dicen, y a veces no me gusta, pero bueno. Pero si algún día yo tuviera que darle la posta a alguien, no va a ser alguien más adulto que yo, ¿sí o no? Tiene que ser alguien más joven, a quien tengo que forjar y preparar. Entonces, joven. Segundo,
era valiente. Ay, ay, ay. Valiente, ¿no? Valiente. Dile que está a su lado, yo soy valiente. Porque valientes forjan valientes. Amén. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron, dice la Biblia, perfectos en pos de Jehová. Y esa palabra perfectos en el original significa valientes. ¿Por qué razón? Porque cuando se fueron a reconocer la tierra prometida, fueron 12, pero 10 volvieron diciendo, no, esos gigantes nos van a matar, esos gigantes nos van a destrozar. Pero Josué y Caleb, ¿no? Dice que rasgaron su vestidura y dijeron, ¿por qué son cobardes? Dios está con nosotros y Dios nos dará la victoria. Lo comeremos como a pan, lo pisaremos como cucaracha. Y uno dice, ¿cómo? Pero si eran gigantes. Lo que pasa es que estos dos eran valientes. Interesante, ¿no? Tercera característica, Josué era un joven sabio. Dice, y Josué hijo de Nun, Deuteronomio 34:9, dice, Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces no era cualquier muchacho. De hecho que poco a poco fue ganando sabiduría para llegar al momento en que iba a gobernar. Pero cuando Moisés puso sus manos sobre él, dice que sabiduría vino. Y eso es simbólico. Porque no es que yo pongo mi mano sobre ti y uno entra en trance y recibe sabiduría. No es así. Yo creo que poner la mano sobre el hombro de alguien significa caminemos juntos. Yo quiero vertir sabiduría sobre tu vida, pero caminemos juntos. Es la propuesta. Y Josué también era un servidor. Me gusta esto. O sea, la humildad para ser un servidor. Dice, y lo dice en el 33:11 también, pero en Josué 1:1 dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ¿qué más dice? Servidor de Moisés. Ahora, esto entendámoslo en el marco correcto, ¿sí o no? Si por ejemplo tú vas a mentorear a alguien, la única forma de que puedas mentorearlo es que esa persona sea un servidor tuyo, en el buen sentido de la palabra. No estoy diciendo a alguien que te limpie los hombros, que te lute los zapatos, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de alguien que recompensa con servicio, por gratitud, lo que tú estás haciendo por él, lo que tú estás haciendo por ella. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que es exactamente lo que pedimos para nuestros hijos. De hecho, que a veces los padres parecemos más servidores de los hijos que los hijos de los padres. Porque el hijo dice, mamá, tengo hambre. Y la mamá se va a la cocina y va a preparar. ¿Quién sirve a quién ahí? La mamá. Dice, papá, paga mis estudios, por favor. Papá, necesito para esto, para lo otro. ¿Y qué hace el papá? Va a sacar dinero y da. ¿Quién es el servidor ahí? El papá. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, descubrimos que el discípulo es servidor del mentor. Y eso es algo que tenemos que forjar en nuestros hijos. Porque si algo yo trato de enseñarle a mis hijos, no te confundas, soy proveedor, soy protector y soy guiador, igual que tu madre. Y lo que estamos haciendo en actos de servicio es para que tú también forjes servicio. Así que yo espero que tú tengas una actitud de servicio. ¿Qué significa eso? Que cuando terminamos de comer, por favor no dejes que tu mamá te sirva o tu papá te siga sirviendo lavando los platos. ¿Qué tienes que hacer tú como joven? Dice, voy a servirles a ustedes ahora. Entonces recoge los platos, limpia la casa, limpia los baños. Hace algo que de alguna manera muestre su espíritu de servicio. Pero tenga cuidado porque en las casas hay muchas mamás que nunca le van a dejar ni siquiera tocar un plato a sus hijos. Esas mamás que se hacen llamar mamás gallinas, ¿no? Son mamás sobreprotectoras y que están educando mal a sus hijos. Porque el discípulo tiene que ser servidor del que mentorea.
Y los hijos tienen que aprender a ser servidores de sus padres. ¿Estás forjando eso en tus hijos? ¿O es que cuando la mamá dice, mi hija, ayúdeme a lavar los platos, a limpiar la casa, dice, papá, mi mamá me está obligando, mis uñas se van a romper? Entonces el papá que saca cara por la hija dice, a mi hija no me la tocas, ¿eh? ¿Será que nosotros sin querer estamos malcriando a nuestros hijos? Del 1 al 10, dime en qué número de espíritu de servicio en tu propia casa están tus hijos. 1 es pésimo, 10 es extraordinario. ¿En qué número? No lo diga porque piénsalo nada más. Entonces, allí te vas a dar cuenta, porque no es solo problema de nuestros hijos, muchas veces es problema nuestro, que no forjamos, que no enseñamos. Por lo tanto, si tú quieres lanzar al éxito a tus hijos, tú necesitas forjar carácter, convertirlo en una persona sobresaliente, hablarle, despertar ese espíritu. De hecho, que si yo quiero forjar a alguien en esta casa, yo no quiero tomar al peor, yo quiero tomar al mejor. ¿Me dejo entender? Al mejor. Por lo tanto, a menos que Dios me lo diga, pero Señor, ¿estás seguro? No te preocupes, tú no miras lo que yo estoy mirando, pero Él va a ser grande en el reino de Dios, ¿no? Entonces de pronto puede ser que por orden de Dios uno tenga que asumir desafíos, pero yo quiero escoger a los mejores. La intención es esa siempre, y es natural, porque Moisés no escogió a cualquier joven, escogió a un joven sobresaliente. Segundo, Moisés eligió a un discípulo sujeto, es decir, obediente. Mira, Éxodo 17, 8 al 16, pero vamos a leer 2 versículos, 8 y 9. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora, quiero que entiendas esto. Moisés sale de Egipto y camina por el desierto muchos años, levanta a Josué como su discípulo, ¿no? Como aquel que lo va a acompañar, aquel que lo va a entrenar. Y dice la Biblia que en el camino se aparecieron los amalecitas que querían robarles, aprovecharse, y los amalecitas era un ejército. Pero entiéndase que los hebreos que salieron de Egipto no eran un ejército. ¿Qué eran? Constructores, ganaderos, agricultores, eso es lo que era. Y tenían armas, tenían arcos, tenían flechas, tenían qué sé yo, los armamentos de la época, no. Espada, escudo, no. ¿Qué tenían? Hacha. ¿Qué tenían? Palos. ¿Qué tenían? Bueno, no sé si hay piedras en el desierto, aunque yo creo que sí, pues yo estuve en Israel y los desiertos sí, son pedregosos. Era lo que tenían. Entonces Moisés le dice a Josué, Josué, te vas a la guerra a pelear. Y dice, ¿cómo? Pero ellos son guerreros y nosotros somos agricultores, albañiles. Pero no dijo eso Josué. Yo creo que Josué tragó saliva y dijo, a la orden, Moisés, allá voy. Y juntó a los más valientes. Hay que ser valiente para ir con palo a pelear, ¿sí o no? A los más valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? Todos se miraron. ¿Cuántos valientes hay aquí? Y comenzaron a levantar las manos. Nos vamos a la guerra, a pelear contra los amalecitas. Pero no tenemos armas. No se preocupen, Moisés estará en el collado. Se está escapando entonces. No. Estará en el collado orando por nosotros. ¿Y quién va a pelear? Nosotros. Y Moisés orando en la montaña.
Ahora, pregunta, ¿hay que ser obediente o no para ir a la pelea? ¿Hay que ser obediente o no para ir a la guerra? Claro, hay que ser obediente, ¿sí o no? Y aquí encontramos entonces, esta es la primera vez que vemos a Josué en la batalla contra los amalecitas. Dice el verso 13, nos dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo, los venció. Pero aquí está el secreto en el verso 11. Dice, sin embargo, en este pasaje vemos que ocurre algo extraño. Versículo 11, leemos. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea, Josué ganaba la batalla. Y cuando las manos, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces la batalla no se vivía solo en el valle, sino en la montaña. Y claro, Moisés tenía todas las horas levantadas sus manos y él se cansaba, ¿sí o no? Y cuando bajaba las manos, entonces prevalecía Amalec. ¿Qué hicieron? Aarón y Hur, dos amigos de Moisés, le sostenían el brazo para que se queden arriba, y así fue como Josué ganó la batalla. Dígame si Josué no fue obediente. Dígame si Josué no fue obediente. Fue obediente. Porque parecía que iba en contra, ¿sí o no? Iba en contra. Creo que nosotros necesitamos aprender a ser obedientes. ¿Tú quieres éxito en la vida? ¿Cuántos quieren éxito en la vida? Tendrás que aprender a ser obediente. Y obediente a la voz correcta, ¿no? No a la voz de un capricho, ¿no? A la voz de Dios, a la voz que Dios pone en tu conciencia. Tienes que aprender a ser obediente. Y sobre todo, si decides ser forjado por alguien, si tú decides ser mentoreado por alguien, entonces tienes que ser obediente a esa voz. No lo tengas solo de título nada más. Fíjate que una vez estábamos orando, yo estaba predicando y estábamos en un tiempo de oración, y subió un hermano y llorando, y subió y me agarró de la pierna, se arrodilló. De hecho que yo para no sentirme incómodo también me arrodillé y lo abracé y estábamos orando. Y él me decía, quiero que sea mi pastor, quiero que sea mi pastor. Yo estoy pensando, pero yo soy tu pastor. ¿Cómo que quiero que sea mi pastor? Yo te bauticé, yo te entrené con los cursos bíblicos, te di liderazgo, te di ministerio. ¿Cómo que no soy tu pastor? Pero él seguía llorando diciendo, quiero que sea mi pastor. Y allí me di cuenta que hay gente que llega a la iglesia, pero yo no soy su pastor. Yo soy el pastor, pero no soy su pastor. Y lo que él me estaba diciendo es que yo quiero que tú pases de ser el pastor de esta iglesia a ser mi pastor. Entendí el mensaje. Entonces le dije, claro que a partir de ahora quiero ser tu pastor. A partir de ahora. Como 15 años tenía en la iglesia ya. Pero esas cosas pasan, ¿sí o no? Pasan. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes un mentor? ¿Hay alguien que te está mentoreando? ¿Alguien que te está pastoreando? Porque no es cuestión de que te escojan. Nadie me escoge, pastor. No. Es cuestión de buscar también un mentor, ¿sí o no? Es cuestión de buscar. Puede ser el tutor de tu grupo familiar, puede ser un miembro de la iglesia que es más antiguo que tú, un líder, alguien, un ministro, un pastor, alguien que pueda mentorearte. Pero alguien de carne y hueso, ¿eh? Porque hay gente que dice, John MacArthur es mi mentor. Entonces, yo no empieza a buscar gente en YouTube y tiene que ser alguien de verdad, que tú palpes, que tú toques, que tú escuches su voz, que tú lo mires, que te abrace, que te bese, que te diga que tú eres importante, que también te corrija. Obediente. Dígale que está a su lado, tienen que ser sobresaliente. Respóndele, y obediente. Tercero. Moisés eligió a un discípulo de fe. O sea, alguien crédulo. Lo otro sería incrédulo, ¿no? Un incrédulo es el que no cree. Un crédulo es el que cree. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra, verso 14:6, ¿no? Dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud, ¿qué hizo? Dijeron amén. No, a estos los matamos, agarren piedras, agarren piedras. Ahora, Josué no estaba diciendo algo bueno. Josué estaba diciendo algo grandioso. Josué y Caleb estaban diciendo algo grandioso. Pero los otros estaban tan incrédulos que querían apagar esa voz. Quiero que entiendan esto. A veces en el matrimonio tenemos ese tipo de crisis, ¿verdad? A veces pareciera como que la esposa tiene más fe que él. Y en otros casos él tiene más fe que ella. Hay casos en que los padres tienen más fe que los hijos. Y hay casos en que los hijos tienen más fe que los padres. Y cuando alguien nos habla con fe, suena a chino, ¿sí o no? Suena a chino. Una vez un hombre me buscó y me dijo, pastor, me dice, me voy del Perú. Yo digo, qué bueno, mi hermano, qué bueno, te felicito. ¿Has encontrado un lugar donde vivir en otro país? Sí, me dice, me voy a Estados Unidos. Qué bueno, te felicito. ¿Con toda la familia? No, me dijo, me voy solo. Entonces le digo, ¿y por cuánto tiempo? Me dijo, 10 añitos, pastor. 10 añitos nada más. Ya hablé con mi esposa está de acuerdo. Claro que se puso triste porque no es que me dijo, ya, sí, amén. Dijo, bueno. Y esa señal del rostro de tu esposa no te indica que tal vez no estás tomando una buena decisión. No, pero pastor, ella sabe que lo hacemos por nosotros y por nuestros hijos. Ella sabe. Por eso es que me voy a hacer dinero, pastor. Y cuando gane mucho dinero, cuando yo tenga todo el dinero, yo voy a regresar, le he dicho, y vamos a darle educación a nuestros hijos. ¿Acaso eso no es justo, no es honorable, pastor? Y te digo, sí, claro que sí. Todo esfuerzo y sacrificio vale la pena. ¿Pero no crees que el Dios de Estados Unidos es el Dios de Perú? ¿No crees que Dios, así como te puede bendecir en ese país, te puede bendecir aquí? ¿Acaso la Biblia no dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Lo cual significa que donde vas tú, tiene que estar tu esposa. ¿Por qué tú quieres separar lo que Dios unió? Ahí estás violentando un principio de Dios. Y de pronto entonces él empieza a reflexionar y se da cuenta que no todas las ideas son buenas, ¿sí o no? Parecen buenas, pero no las son, ¿sí o no? Un padre me dijo, pastor, se me están abriendo puertas para mandar a mi hijo a estudiar a, no recuerdo qué país, creo que Sudáfrica, un país donde, me dice, y se está abriendo las puertas. Y el muchachito estaba asustado escuchando la historia y dice, va a ser grande, pastor, y esto, ¿sí o no? El chiquito mira, asustado el muchacho. Entonces yo le digo, mira, ten cuidado de clavar tus sueños en el corazón de tus hijos. Porque si esto no lo pesas bien, puede que no solamente el chico no acabe la carrera, sino que
pierdas a tu hijo. Porque a veces los mandamos tan tiernos a vivir solos cuando tal vez necesitan el calor de los padres. Entonces son cosas que uno tiene que pesar. Ay, por la plata se hace sacrificio. No, hay gente que ganó dinero y perdió la familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Porque a veces suena loco cuando él dice, mi amor, aquí nos quedamos, aquí Dios nos bendice, aquí Dios nos va a prosperar. Mi hijo, aquí serás un profesional, aquí vamos a emprender, aquí vamos a hacer carrera, aquí las cosas te van a ir bien. Y luego cuando tengas más fuerza emocional, viaja, mi hijo, tú podrás sostenerte en cualquier lugar donde tú estés. De hecho que yo tengo dos hijos muy diferentes el uno del otro. Y yo sé qué puedo permitirle a uno y qué puedo permitirle al otro, porque yo los conozco. No es cuestión que por los sueños tengamos que hacer cualquier cosa. Por esa razón es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de fe. Esa voz de fe que a veces lo dice el esposo, a veces lo dice la esposa, a veces lo dicen los padres, a veces lo dicen los hijos. Mi mamá me decía, siervo de Dios, siéntese, siéntese, siervo del Altísimo, siéntese aquí en esta mesa a comer, el gran hombre de Dios. Yo era ateo cuando mi madre decía eso. Yo escuchaba, yo no conocía esta historia, pero yo en mi mente decía, apedréenla. O sea, porque no me gustaba que ella dijera cosas que yo no soy. Mamá, le digo, yo no soy cristiano, tú lo sabes. Ay, así dicen todos, mijo. Pero el día que hay un temblor, un terremoto, todos se ponen de rodillas, me dice. Yo no, mamá. Tú también. Un día, mira, ni siquiera solo vas a ser cristiano, hasta pastor vas a ser, me decía. Mamá, por favor, con esas ofensas no, mamá. Y fíjense, era una palabra de fe, ¿sí o no? Una palabra de fe. Esa palabra de fe a veces no nos gusta escuchar, ¿sí o no? No nos gusta escuchar. Queremos que apedreen a esa persona. Pero quién sabe si esa palabra de fe la pone Dios en el corazón de tu esposa, en el corazón de tu esposo, en el corazón de tus padres o en el corazón de tus hijos. Amén. Por favor, con mucha fe, dile que está a tu lado, tú vas a ser grande. Creo que no te entendió. Dile, tú vas a ser exitoso, dile así. Y no vas a perder tu familia, dile así. Pero obedece a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces Moisés fue un discípulo de fe, crédulo, que le creía a Dios. Y le creía a su mentor. A veces hay discípulos que no le creen al mentor. Y por esa razón es importante reconocer quién es tu mentor y confiar en ese mentor, creer en ese mentor. Yo he vivido tiempos donde gente que estuvo cerca a mí no creía en mí, hermanos. ¿Cómo podría afectar su vida para bien si no creen, si no confían en mí? ¿Cómo yo podría afectar tu vida para bien si tú no creerías en mí? Ahora, de hecho, que no tienes que creer cualquier cosa, ¿no? Yo te digo, me fui a Marte, tú no vas a decir, a Marte. Claro, hay cosas que uno dice por lógica, eso no va a pasar, no ha pasado. Pero hay cosas que yo te cuento desde lo más íntimo de mi alma, porque lo que quiero es ayudarte. Porque así como yo también pasé por este valle, y no es que a mí, por ser pastor, Dios no me libera de esas cosas, no. Al contrario, paso mi valle de sombra de muerte también, para poder enseñarte cómo pasar, cómo cruzar ese valle, cómo confiar en Dios, cómo creer que Dios tiene poder para hacer milagros. De hecho, que hubo un momento de crisis en mi vida en la que yo no quería continuar siendo pastor.
Pero la voz de mi hijo fue tan clara que yo la entendí como voz de Dios. Me dijo: papá, ¿quién te puso como pastor en esa iglesia? Dime, ¿quién te puso? Con lágrimas en los ojos. Yo le dije: Dios, mi hijo. Entonces deja que Dios te saque. Pero tú no te saques por ti mismo. Llorando me lo decía mi hijo. Y yo lo abracé fuertemente y le dije: gracias. Muchas gracias. Caso cerrado. Crédulo. Y cuarto, Moisés eligió a un discípulo soñador. A un discípulo soñador. Es decir, esforzado. Entonces ahí leemos la porción que mi esposa hizo lectura. Josué 1, del 1 al 6. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Poderosa palabra, hermanos. Tremendo, ¿sí o no? Entonces este Josué no solamente era crédulo, sino también era un discípulo esforzado. Porque no cualquiera asume un desafío tan grande. Josué no era un cobarde. Ya lo vimos al comienzo, que era muy valiente. Pero aquí se ve un hombre esforzado. Un hombre que está listo para grandes tareas. Un hombre que está listo para grandes misiones. Un hombre que es capaz de poder asumir los retos más grandes. Y a ese punto tenemos que llevar a nuestros hijos. Tenemos que llevarlo al punto de que pueden ser más exitosos aún que nosotros mismos. Y si yo en la vida he fallado, si yo en la vida he cometido errores que no son un ejemplo para mis hijos, sencillo, yo le digo: reconozco que yo hice mal esto en la vida. Mi hijo, perdóname, pero yo no voy a seguir el ejemplo. No, tú no sigas el ejemplo. Yo cometí esos errores y te pido perdón, pero ahora me estoy esforzando por ser diferente, por ser un hombre que ama a tu madre, por ser un hombre que respeta la casa, por ser un hombre responsable, proveedor, para que tú también lo seas en la vida. De esa manera yo corrijo los errores de la vida. De hecho, que mis hijos van a gobernar sus casas como yo gobierno la mía. Entonces necesito ser yo quien les pida perdón a ellos. Y ser yo quien los ayude a ser mejores. Josué está a punto de asumir un desafío muy grande y se requiere que sean esforzados. Mire, yo soy una nueva generación de pastores. De hecho, que las cosas que yo estoy haciendo ahora no las he visto anteriormente que otros pastores más viejos que yo lo hayan hecho. Pero yo entiendo que soy una nueva generación y que estoy intentando hacer más cosas porque creo que tengo la fuerza, el poder, la inteligencia, la capacidad para hacerlo. No estoy diciendo que los otros no lo eran, simplemente nadie los forjó. Pero de alguna manera estoy aprendiendo, mirando, y esa es la bendición de poder viajar, ¿no? Porque tu panorama se abre y tú puedes mirar otras realidades y aprendes mucho. Entonces estoy haciendo cosas que realmente están bendiciendo la casa del Señor. Pero cuando me toca levantar nuevos pastores, yo necesito que esos pastores también tengan ese espíritu esforzado y valiente. Que sean esforzados, que sean trabajadores. Siempre les digo, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Porque pastores vagos mejor no los tenemos.
Mejor no sean pastores, porque un pastor tiene que ser servidor de todos, tiene que gastarse. Y puede que un pastor vago cría ovejas vagas, irresponsables. Y yo creo que tenemos que forjarnos el carácter. Por eso ustedes me van a ver siempre retándolo, desafiándolo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que en el fondo de su corazón ustedes tienen un gigante que solo tienen que desatarlo para que puedan hacer grandes cosas en el nombre del Señor. En su casa, en su trabajo, en su negocio, en su empresa, donde quiera que estén. Josué, despierta el gigante que hay en ti. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a hacer grandes cosas. ¿Y dónde está Moisés? No hay Moisés ya. Moisés murió. Ahora tú tienes que hacerlo. Espero que hayas aprendido todos los años que caminaste con Moisés, porque ahora te tocará hacer las cosas solas. Tarde o temprano, nuestros hijos tendrán que caminar solos en la vida. Tarde o temprano, nuestros jóvenes tendrán que asumir grandes desafíos en la vida. Y a nosotros nos toca forjarlos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso tenemos un desafío muy grande. Quiero terminar. Como iglesia estamos embarcados en la gran visión. Necesitamos adultos y jóvenes para plantar, ¿cuántas iglesias? 21 iglesias hasta el año 2025. Aún nos faltan 18 más. Como líderes nos desafiamos para desarrollar valor, sabiduría, sujeción, convicción, esfuerzo, servicio, pureza, conocimiento de la palabra, pasión por el ministerio. Así que tenemos la responsabilidad de entregar un legado a la nueva generación. Un legado de sabiduría, un legado de conducta y un legado de amor. Que podemos transferir como el tesoro más grande que poseemos, y solo con Cristo será posible. Ponte de pie, por favor. Por favor, dile al que está a tu lado, recuerda que tienes que ser crédulo. Y tú respóndele, y tú tienes que ser esforzado. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean exitosos? Tú tienes que ser exitoso primero. ¿Cuántos quieren que sus hijos amen a sus futuras familias? Tú tienes que amar primero a tu familia. Vamos a transferirles un legado valioso, un tesoro grande a nuestros hijos. Vamos a transferirle un testimonio poderoso de que con Cristo en la familia hay un feliz hogar. Cierra tus ojos y ora, por favor. Dile, Señor, eso es lo que quiero. Quiero entregarle un gran legado a mis hijos. Quiero entregarle un gran legado a la generación más joven. Quiero ver mi nación levantándose, Señor. Quiero ver mi ciudad levantándose. Y yo sé que puedo aportar un granito de arena. Yo sé que lo puedo hacer. Por eso pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Vamos, díselo, pongo mi vida en tus manos, Señor. Ayúdame a encontrar un mentor, Señor. Ayúdame a encontrar un mentor. Despierta amor en mi tutor, en mi líder, en el ministro, en el pastor, porque necesito tu ayuda. No solo quiero hablarle de éxito a mis hijos, yo quiero ser exitoso. Verdaderamente exitoso, no el que piensa que solo por el dinero que posee, sino porque aprendió a obedecerte, Señor. Eso es lo que yo quiero. Si Moisés lo pudo hacer con Josué, yo lo puedo hacer con mis hijos.
Y sé que también podemos hacerlo con la generación joven de nuestra casa. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos. Siga orando, siga orando.